Uno de los primeros filósofos que plantea el origen de la materia es Tales de Mileto en el 624 a.C. al 548 a.C. Lo que constituye la materia universal es el agua, sin agua no hay nada, decía Tales. Anaximandro, compañero de Tales, vivía también en Mileto, no convencido de lo que Tales decía, pues el agua no podía convertirse en hierro o en madera. Él consideraba el apeirón, intangible e impalpable. Anaxímenes dijo que el aire era la sustancia primera. El aire es tangible e impalpable. Veía el mundo como un hombre gigante y así asimilaba el viento como respiración del hombre. Por su parte, para Pitágoras todo era números. Hay un solo elemento y un compuesto que era tierra, aire, fuego y agua. Heráclito de Éfeso introduce el fuego etérico. La verdad solo puede ser conocida por medio de una reflexión profunda. El logos o la razón universal. Anaxágoras de Clasomene, debe haber una esencia común en las cosas, decía. Empédocles de Agrigento decía que el agua, el aire, la tierra y el fuego, más dos fuerzas, el amor y el odio, el amor como fuerza atractiva y el odio como fuerza repulsiva. También decía que la materia es impercedera, que la luz tiene una velocidad finita, hecho que se comprobó hasta el siglo XIX. Leucipo, que fue maestro de Demócrito, y Demócrito del 460 al 360 a.C. se opuso a Pitágoras. Decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Demócrito, atomista, creía que las cosas podían dividirse en partes más pequeñas, como los átomos, que no se pueden cortar. Sócrates decía que el alma es la única realidad que merece ser estudiada. Platón rechaza el determinismo mecánico y adopta escepticismos. El cosmos se ve como un ser vivo dotado de cuerpo, alma y discernimiento. Para Platón solo los arquetipos constituyen la realidad. Arquetipo quiere decir patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. Para Aristóteles, con el cual se retrocede lo andado, pues era influyente en el 384 a.C., su padre era médico de Filipo, rey de Macedonia. Aristóteles sería el preceptor de Alejandro Magno, o sea, su educador. Filipo II de Macedonia lo instruyó militarmente. Fue Aristóteles que se le encargó la formación intelectual de Alejandro Magno. Alejandro Magno luchó contra los persas. Aristóteles sería el preceptor de Alejandro Magno o el maestro o educador. Aristóteles creía en los 5 elementos: fuego, aire, tierra, agua, éter, que hace perfectos e incorruptibles a los cuerpos celestes. Epicuro, en el 323 a.C., desterrado por Pérdicas, el tirano de Samos, se va a Atenas, donde funda su escuela retomando a Demócrito. Teos de Neusifane lo inicia en la filosofía de Demócrito. 311 a.C., a sus 30 años se instala en Mitilene, funda su escuela de filosofía, se pasan a Lámpsaco. Se hacen famosos y todos quieren irse a Atenas. Atenas se convierte en la madre de las bellas artes, la filosofía y la literatura. Epicuro era un orgiador, hacía orgías. Los átomos tienen varias formas que se mueven en el vacío, en el cual se entrechocan. El alma está formada de átomos, los dioses mismos son hechos de átomos. Consideraba 3 elementos: fuego, correspondiente al calor; viento, correspondiente a la respiración; aire, cualquier lugar; el alma del alma. Empédocles planteó la teoría de los 4 raíces, a las que más tarde Aristóteles llamó elementos. Lucrecio decía que la materia está constituida por partículas separadas unas de otras por el vacío. Estas partículas o átomos son sólidas e indivisibles, pequeñas e invisibles. Menciona el movimiento de los átomos. Dice que sus movimientos no son provocados por los dioses y tienen más tendencias a subir que bajar. Menciona los movimientos irregulares, movimientos arbitrarios, tienen formas diversas, por lo tanto muchas combinaciones. No poseen color ni temperatura. Son iguales los que constituyen la materia viviente que la inanimada. Surge la alquimia. La alquimia no es creación occidental. Surge en la Alta Edad Media. Se presenta como ciencia árabe, como disciplina egipto-griega. Después se latiniza. Escritos griegos
antiguos como física caimística, de la física y de la mística. En Harran, Siria, sitio de máxima influencia elegido o escogido socioeconómicamente. Jabir ibn Hayyan al-Sofi, hijo de un droguista de Kufa, nació en el 723 o 725, todavía vivía en el 803. Era árabe, acepta 4 naturalezas: calor, humedad, frialdad, sequedad. Dichas naturalezas se unen con las sustancias de estas uniones y se hacen compuestos de primer grado: caliente, húmedo, frío y seco, y producen el siguiente esquema: caliente más seco más sustancia igual a fuego, caliente más húmedo más sustancia igual a aire, frío más húmedo más sustancia igual a agua, frío más seco más sustancia igual a tierra. Pasa lo mismo con un metal. El plomo, al calentarse, el plomo caliente y húmedo al interior, pero frío y seco al exterior. El oro, frío y seco al interior, y caliente y húmedo al exterior. Propone la teoría con la formación de los metales. En el seno de la Tierra se unen el azufre y el mercurio bajo la influencia de los planetas. Aquí el azufre proporciona el frío y la humedad. Jabir, el mismo, decía que para mezclar metales y hacer oro se debían manejar cantidades. Dedica su vida a estudiar las características de los metales. Se empiezan a vislumbrar experimentos que marcarán la Edad Media occidental, que se referirán a Jabir como un maestro de laboratorio. ¿Qué hizo el alquimista común, entre otras cosas? Estandarizó las técnicas experimentales de su tiempo, describió los aparatos empleados, describió sus métodos de explotación, se valoró lo cuantitativo, la cantidad de las cosas. Se prepara lo que posteriormente Lavoisier establecería formalmente en el siglo XVIII. Aquí hay un periodo negro de la Edad Media occidental. Se conduce a la preparación de nuevos cuerpos químicos y al conocimiento experimental de nuevas propiedades de la materia. Es una etapa bárbara de la historia europea. Ibn al-Haytham, en el 965 al 1020, decía que había poco interés por la alquimia. Se manejan más procesos matemáticos. Es de los primeros en dar a conocer a Aristóteles. Ibn al-Haytham. En la Edad Media, la Iglesia Católica casi en su mayoría ponía atención a la naturaleza. No ponía atención a la naturaleza y a la ubicación de la ciencia, y poco a poco lo que sería ciencia desaparecería. En Rusia, gracias a Constantinopla, se conocieron los manuscritos griegos. Carlomagno estimulaba la creación de escuelas. La astronomía era relevante para la Iglesia Católica porque la fecha de la fiesta de las Pascuas se determinaba en relación con el calendario lunar. En la Edad Media, muchas aportaciones árabes surgieron. La Europa cristiana empieza a recuperar de los árabes algunos de los territorios que invadieron. Algunas palabras de origen árabe son alquimia, química, elixir, talco, álgebra, entre otras. En la Edad Media la ciencia se consideraba sirvienta de la filosofía, y la filosofía constituye una rama de la religión. Los alquimistas pueden ser colgados o quemados por ser acusados de brujos o nigromantes, y la nigromancia era la rama de la magia en la que se consultaba las vísceras de cadáveres para dar su visión. Existían dos tipos de alquimia: la alquimia operacional y la alquimia mística. La alquimia mística usaba el lenguaje de la primera, describía y provocaba estados religiosos, nerviosos y místicos. Había textos difíciles de interpretar. Las dos pasaban constantemente a la magia. En ciertas manipulaciones, un operador tenía que aparecer en el centro de un círculo en la arena, el círculo que los demonios no podían traspasar, usando fórmulas específicas y secretas. También usaban oraciones que llamaban a demonios favorables para hacer la gran obra. Ciertos alquimistas se mostraban reticentes frente a estas tonterías, pero sí creyeron en hacer oro con metales vulgares, no creyeron en fantasías de iluminados. La alquimia facilitó la preparación del alcohol y la purificación de los metales. Empieza a usarse la destilación
por veces primera se da en el siglo XII, conscientemente descrito en el mapa. En el siglo XIII hay un manuscrito que se llama Summa Perfectionis, de origen árabe. Se usa también la balanza. Summa Perfectionis admite que los metales están compuestos de azufre y mercurio, que hay 6 elementos: oro, plomo, cobre, plata, estaño y hierro. A finales de la Edad Media surge la necesidad de tener un método racional de investigación. Lull buscó toda su vida un sistema de lógica universal, como más tarde lo haría Leibniz. Después de esto surge el Renacimiento, o empieza el Renacimiento. Después de la Edad Media, caracterizada por contiendas teológicas o estudios sobre Dios y la Biblia, sumidos en un estado perpetuo de descomposición económica generada por guerras. El Renacimiento es una liberación del autoritarismo religioso, un engrandecimiento del mundo occidental, es el nacimiento del concepto de cultura. En el Renacimiento los idiomas fluyen constantemente, surgen las obras literarias, hay una ruptura con tiempos anteriores, surge la adopción de muchos manuscritos, surge la imprenta con Johannes Gutenberg en 1440. Después Paracelso en de 1401 a 1541, que nació en Cusa, ataca ostensiblemente la enseñanza oficial de memorización. Desarrolla la observación y la experimentación. Introdujo los remedios químicos en las farmacopeas. Modifica la teoría de los 4 elementos. Considera 3: el azufre o fuego, principio flamable; mercurio o aire, principio fusible o volátil; el sol o tierra, principio incombustible y no volátil. Admitía que estos 3 elementos estaban compuestos por 4 elementos aristotélicos: agua, aire, fuego y tierra. Confirmaba su teoría en la combustión. Elemento fuego igual a flamas; elemento humo, aire; elemento cenizas, tierra. Acepta la transmutación de los metales. Sus obras fueron difamadas y admiradas con una rara violencia. Galileo Galilei, que nace en Pisa el 15 de febrero de 1564 y muere en Florencia el 8 de enero de 1642, padre de la astronomía moderna, padre de la física moderna y padre de la ciencia, inventa el termómetro. Acepta la teoría de Copérnico de que el Sol es el centro del universo. Ptolomeo consideraba a la Tierra como un centro. Inventa el telescopio, descubre los satélites de Júpiter, descubre los anillos de Saturno, las manchas del Sol. Demostraba que el Sol no era inmutable. El 25 de febrero de 1616, bajo amenazas de torturas y encarcelamiento, tiene que comprometerse a abandonar sus investigaciones. La Inquisición lo obliga a regresar a Roma, donde lo juzgaron y sentenciaron a renunciar solemnemente a sus errores. En el curso de la ceremonia de abjuración, no pudo abstenerse de murmurar: «Epiur si mueve», y sin embargo se mueve. Después de esto surge la Edad de la Razón. Durante el siglo XVII el atomismo aparece en el pensamiento científico y filosófico. Después Robert Boyle nació el 25 de enero de 1627 en una rica familia de la nobleza de Irlanda. Enunció la ley: a temperatura constante, el producto del volumen de un gas por su presión es constante. El aire está constituido por pequeñas partículas que pueden chocar dentro del recipiente que las contiene. Boyle define elementos químicos en su tratado Sceptical Chemise, químico escéptico, publicado en Londres en 1661. Creía en la transmutación de los metales. Glauber, 1604-1670. Se conoce la sal de Glauber, que es el sulfato de sodio o sulfato sódico, con una fórmula Na2O4, sustancia incolora, cristalina, soluble en agua, mala solubilidad en disolventes orgánicos con excepción de la glicerina. Se utiliza en la fabricación de celulosa y como aditivo en la fabricación del vidrio. Presente en los detergentes, en polvo para mejorar el comportamiento mecánico
para representar el peso total. Usado en toxicología como acelerador del tránsito intestinal, junto a un carbono activado para disminuir los tóxicos ingeridos, parte de los minerales encontrados en agua, minerales con propiedades astringentes. La sal de Güber marca una diferencia, marca el inicio de la industria química. Otto Tachenius, 1620, en Herford, Westfalia, muere en 1700, propuso Tachenius una teoría muy extraña que reduce todos los compuestos sublimarios a lo que aparece los ácidos y álcalis. Se le ocurrió cuando supo de la fabricación del jabón. Descartes imaginó una forma específica para las varias partículas. Dijo que las partículas de las sustancias ácidas tienen forma de láminas puntiagudas. En 1649 Pierre Gassendi aterriza la teoría griega de los átomos. Los átomos existen, no son eternos. Dios los creó otorgándoles potencias características. Explica la teoría atómica para la existencia del vacío. Afirma que los átomos se combinan entre sí para formar moléculas. Römer en 1676, astrónomo, notó que cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y Júpiter, los eclipses de los satélites de este último planeta toman de 7 a 8 minutos para producirse. La luz tiene una distancia más grande que recorrer. Tal retraso demostraba que la velocidad de la luz no es infinita. Boyle y Mariotte cambian la perspectiva de la teoría. Boyle explica su ley de los gases ideales. En el siglo XVIII se conforma la ciencia tal y como es considerada en la actualidad, con un objeto y método independizado de la filosofía. Galileo enfatizó y contribuyó a separar el conocimiento científico de la autoridad, la tradición y de la fe. Dicho método venía de la necesidad de poder producir y tener confianza en los experimentos. En el siglo de las luces, finales del siglo XIX, llamado así porque se querían despejar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón, también conocida como la Ilustración. La razón humana combate la ignorancia, la superstición, la tiranía. Johannes Becker y George Stahl. A finales del siglo XVII, para explicar la combustión, decían que el flogisto, sustancia hipotética o supuesta, que representa la inflamabilidad. Esta es una teoría obsoleta. Decía, toda la sustancia susceptible de sufrir combustión contiene flogisto, sustancia hipotética o supuesta. Mientras tanto, Stalin, en 1659 al 1734, médico y químico alemán, muere el 22 de octubre. 1659-1734, médico químico alemán. Dice que los metales, al calentarlos a altas temperaturas, pierden sus propiedades metálicas, desaparece su aspecto brillante y se hace óxido. Los antiguos químicos pensaban que se formaba cal. Durante las calcinaciones pierden el flogisto. Si se calienta la cual en presencia de un cuerpo rico en flogisto, aquella cal lo absorbe y se convierte en metal. Wilhelm Humber, 1652-1715. Prepara por primera vez el ácido bórico del bórax por la acción de ácidos minerales. Sin embargo, era usado desde los griegos para limpieza, conservación y conservación de alimentos. Se deja de creer en el flogisto o sustancia que representa la inflamabilidad obsoleta. Pierre-Joseph Macquer, 1718-1784, primer autor del Diccionario de Química, Dictionnaire de Chimie, 1766. En el siglo XVII, Helmont sospechó que el aire era una mezcla de gases diferentes. Lavoisier establece la ley de la conservación de la masa. En una reacción química, la masa permanece constante, la masa de los reactivos es igual a la de los productos. Dalton, en 1808, formula su modelo atómico. Dalton, 1808. Explicó que las sustancias químicas
reaccionaban en proporciones estequiométricas, o sea, por cantidades fijas. Es decir, se necesita calcular los reactivos o lo que se va a mezclar para obtener el producto deseado. La materia está formada por átomos. Decía, los átomos del mismo elemento son iguales entre sí. Tienen misma masa y dimensiones. Los átomos pueden combinarse para formar compuestos. El modelo de Dalton no podía explicar las regularidades periódicas de las propiedades de los elementos químicos, tal como aparecen en la tabla periódica de Mendeleev. El modelo de Dalton no explicaba que el átomo contenía partículas más pequeñas cargadas eléctricamente. Esto fue descubierto al experimentar con rayos catódicos. Los rayos catódicos, que son corrientes de electrones observados con tubos de vacío, con un polo negativo y un polo positivo. Cuando se calienta el negativo, emite radiación que viaja al polo positivo. En 1828 el tema era cómo hacer con la química materia orgánica. Wöhler descubre accidentalmente cómo se podía sintetizar la urea a partir de cianato de amonio y demostró que se puede crear la materia orgánica. ¿Qué motivó el surgimiento de la química orgánica? En un principio, la curiosidad sobre los productos presentes en los seres vivos, con la esperanza de encontrar nuevos fármacos. Se quería la síntesis de colorantes y tintes. Se descubre la anilina por Runge. Pekín hace la primera síntesis de colorante artificial. Leo Hendrik Beekeland en 1863 a 1944 sintetizó un polímero de gran interés comercial a partir de las moléculas del fenol y formaldehído, llamado baquelita. Fue el primer plástico sintético de la historia. En 1845, Horace inventa y patenta los primeros adhesivos de presión basados de goma naturales. En 1888 se descubren los cristales líquidos. En 1899 hasta 1897 se creía que el átomo era la división más pequeña de la materia. Hasta 1897 se deja de creer que el átomo es lo más pequeño de la materia. J.J. Thomson descubre el electrón mediante tubos de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos era un recipiente de vidrio cerrado con un polo positivo en un extremo y un polo negativo en el otro. Había otros tubos catódicos que los tenían cerquita, separados por el vacío. Cuando se le aplica corriente eléctrica, se generan rayos catódicos, que crean resplandor fosforescente cuando chocan con el extremo opuesto del tubo del cristal. Descubrió que los rayos se desvían al aplicar un campo eléctrico y magnéticos. Afirmó que más que ondas estaban compuestos por partículas cargadas negativamente, a las que llamó corpúsculos. Más tarde las llamarían electrones. Esto lo descubrió Thomson, descubrió los electrones. Rutherford en 1909 refutó lo expuesto por Dalton. Descubrió que gran parte de la masa y la carga positiva de un átomo estaba concentrada en una fracción muy pequeña de su volumen, que suponía que estaban en el mismo centro. Propone el modelo planetario del átomo, en el que los elementos orbitan en el espacio alrededor de un gran núcleo compacto, a semejanza de los planetas y el Sol. En 1913, Thomson descubre los isótopos. En 1918, Rutherford descubre el protón. En 1928, Walter Bott observó que el berilio emitía una radiación electromagnética neutra cuando se le bombardeaba con partículas alfa. En 1932, James Chadwick expuso diversos elementos a partículas alfa y dedujo que las radiaciones estaban compuestas por partículas eléctricamente neutras con una masa similar a las de un protón. Chadwick llamó a estas partículas neutrones. El modelo planetario del átomo tenía sus defectos. Larmor, en su fórmula del electromagnetismo clásico, una carga eléctrica en aceleración emite ondas electromagnéticas
y una carga eléctrica iría perdiendo energía y describiría en una espiral hasta acabar cayendo en el núcleo. Otro fenómeno no explicado era por qué los átomos excitados solo emiten luz con ciertos espectros discretos. Surge la teoría cuántica en el siglo XX con Max Planck y Albert Einstein. Postularon que emite o absorbe una leve cantidad de energía en cantidades fijas llamadas cuantos. En 1913 Niels Bohr incorporó esta idea a su modelo atómico, en el que los electrones solo podían orbitar alrededor del núcleo en órbitas circulares determinadas, con una energía y momento angular fijos, siendo proporcionales las distancias del núcleo a los respectivos niveles de energía. No seguirían espirales, pues no perderían energía, realizarían saltos cuánticos instantáneamente entre los niveles de energía. Cuando esto ocurre, el átomo absorbe o emite luz a una fracción proporcional a la diferencia de energía, y de ahí la absorción y emisión de la luz en los espectros discretos. Arnold Sommerfeld en 1916 amplió el átomo de Bohr, incluyó órbitas elípticas, utilizando una cuantificación de momento generalizado. No explicaba los átomos multielectrónicos, no predecía la tasa de transición, no predecía la descripción de estructura fina e hiperfinas. Erwin Schrödinger investigó el movimiento de un electrón en un átomo. Se podría explicar mejor como onda que como partícula. En 1926 publica su ecuación. Describe el electrón como una función de onda en lugar de como una partícula. Predijo muchos fenómenos espectrales que el modelo de Bohr no podía explicar. En 1927, Werner Heisenberg propuso el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que una función de onda está determinada por el tiempo y la posición, y que es imposible obtener simultáneamente valores precisos tanto para la posición como para el momento de la partícula, para cualquier punto dado de la partícula, para cualquier punto dado en el tiempo. El nuevo enfoque invalida el modelo de Bohr. El modelo moderno del átomo describe las posiciones de los electrones en un átomo en términos de probabilidades. Un electrón se puede encontrar potencialmente a cualquier distancia del universo, pero dependiendo de su nivel de energía tiende a estar con más frecuencia en ciertas regiones alrededor del núcleo que en otras. Estas zonas son conocidas como órbitas atómicas. Toda la bioquímica y química moderna se basan en la teoría de la materia, que está compuesta de átomos de diferentes elementos que no pueden transmutarse por métodos químicos. La química ha permitido el desarrollo de la industria farmacéutica, petroquímica, de abonos, de materiales, de semiconductores, de adhesivos, de pinturas y de tecnología aeroespacial.